Se está grabando ahí, ingeniero, ¿eh? Bien. Se está grabando. Perfecto. Bueno, a ver, retomemos entonces el problema que habíamos dejado. Era el de la cadena cinemática, ¿se acuerdan? Lo vamos a leer, dice la varilla AB de longitud L igual a 15 centímetros, gira alrededor de A, con una velocidad angular omega o 1 de 5 radianes por segundo en el sentido de las manecillas del reloj. Al mismo tiempo, la varilla BD de longitud R igual a 8 centímetros gira alrededor de V con una velocidad angular constante omega 2 de 3 radianes por segundo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Con respecto a la varilla AB, si θ es igual a 60 grados, determine la aceleración del punto D para la posición mostrada. Bien, entonces, lo que habíamos visto que teníamos una cadena cinemática, esta es una parte de un mecanismo, en donde teníamos dos varillas que tienen la posibilidad de moverse y que están vinculadas una con otra. A su vez, esta varilla que vendría a ser, acá teníamos el punto B, este es el punto D. A su vez, entonces, esta varilla está vinculada a través de por el punto B, y esta varilla está con este punto fijo, que es el A, vinculada en ese punto. Lo que nos pedían a nosotros es calcular la aceleración del punto D. Nos dice que tiene una velocidad omega 1, me dice que tiene una velocidad omega 2, esta omega 2 es respecto de esta varilla. Entonces, fíjense, si esta varilla tiene la posibilidad de pivotear en A, ¿está bien? Esta otra varilla tiene la posibilidad de pivotear en B. Nos dice que la velocidad omega 1 es de, lo que hay en el libro, por eso es que me salgo, es de R igual a 15. Este es R. La distancia que hay entonces de este punto acá es R. Mientras que la distancia que hay desde acá a este punto es R chiquita. Nosotros siempre dijimos que voy a terminar de colocar los datos. El omega 1 es igual a 5 radianes por segundo. El omega 2 es de 3 radianes por segundo y el θ es de 60. $60, donde el θ es el ángulo que está formando entonces el eje de la varilla BD, ¿no es cierto?, con respecto a la horizontal. Lo primero que dijimos que tenemos que hacer es colocar un sistema de referencia. El sistema de referencia es arbitrario, ustedes lo pueden colocar, como siempre es, en este caso es fijo, podemos ponerlo acá y decir que este es X, podemos poner acá que este es el Y, y el vector Z sería perpendicular al plano de la pizarra. Uno de los alumnos dijo que si podíamos ponerlo acá. No hay problema, no hay problema. Siempre tienen que tener en cuenta los vectores para que cuando hagan las proyecciones no se vayan a confundir con el tema de los sentidos. Bien, entonces, analicemos el problema. A mí me dice que esta varilla AB tiene la posibilidad de girar con un ángulo omega 1 que me dan como dato alrededor de este punto A. A su vez, está vinculada esta varilla a otra varilla que es la BD, que tiene la posibilidad también de girar, pero fíjense que tiene una velocidad angular omega 2
la varilla BD, pero me dice que se mueve respecto de esta varilla AB en sentido contrario a las agujas del reloj. Nos piden calcular, en un instante determinado, calcular la aceleración del punto D. La aceleración del punto D. Bien, a ver, en función de lo que hemos visto el día lunes, ¿cómo les parece que lo podemos encarar al problema? A ver, opinen. Profe, yo empecé a plantear la ecuación de la aceleración Bien, general y después tomé el punto para la velocidad B, para la aceleración B, bien, y bueno, de ahí saqué para hacer la aceleración del punto B, tomando como punto de reducción el punto A. bien, Lo que bien. estoy en duda es la aceleración en A. Yo deduje, como no hay movimiento, no hay aceleración lineal. O sea, no hay variación de Está bien. velocidades. Entonces Está es bien el cero. análisis. Está bien el análisis y también está bien la pregunta. ¿Alguno también ha hecho algo o qué opine? ¿Cómo lo encararíamos el problema? Ahí habló recién Songer, Lucas. ¿Qué dicen los demás? Entonces, recuerden que esto, la aplicación, como dice ahí Lucas, dice, yo calculé la aceleración en el punto D aplicando la ecuación que les enseñaron a ustedes en la teoría para un movimiento complejo. Dijeron, la aceleración en este caso en D es igual a ¿qué? A ver, díctenmelo ustedes. ¿A qué era igual? La aceleración en el punto de reducción. ¿Cuál elegimos como punto de reducción? Ese punto B. El punto B. ¿Por qué lo elegimos? Y bueno, lo elegimos porque pertenece al cuerpo rígido, VD, y que sabemos que es factible de calcularlo, es decir, de conocerlo. Ya lo vamos a ver. Entonces, diríamos, la aceleración en B más la derivada de omega respecto del tiempo, esta es la ecuación general, ¿no? En este caso, de cómo varía el sólido VD. Vamos a ponerlo como dV. Vectorial, el vector V dB, que es el vector posición del punto en cuestión respecto del polo. En ese caso, el vector sería ahí. Ese sería el vector. ¿Está bien? Como este es el polo, entonces la flechita, es decir, el vector va en ese sentido, hacia arriba. Va de B a D. Finales de inicio del vector es B. Más el omega dB vectorial omega dB vectorial de B. Esta es la ecuación general a la que ustedes llegaron con la deducción en la teoría. Bueno, esta era la aceleración del polo, esta era la aceleración, ¿se acuerdan cómo se llamaba este? Esta era la centrípeta, esta era la tangencial. Entonces, fíjense, vamos por parte. El dB, el vector dB, que vendría a ser este vector, ¿lo conozco? Para ya empezar a resolver mi problema. Sí. Vamos a ver, ¿cuánto vale para ustedes el dB? La diferencia entre la posición, entre el punto D y el punto B. Que ya sabemos, vale R en esta distancia, que vale R. Ese lo tenemos como dato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Ese lo tenemos entonces, ese vector. Si va desde B a D, entonces es R. ¿Que cuánto vale?
8 creo que sale, ¿no? Según el problema. Sí, 8. Sí, Sí, profe. 8 centímetros, bien. Entonces, en ese caso, yo lo voy a poner en forma genérica. Entonces sería R, para proyectarlo al vector y ponerlo en componente en X, ¿cómo sería? R por el coseno de tita, y este sería según Y. Ahora, fíjense, como el vector va hacia arriba, si yo lo proyecto tiene que ser positivo, y si yo lo proyecto hacia Y, también va a ser positivo. Entonces sería positivo, positivo, más R por el seno de tita según J. Entonces, ese lo tengo yo, lo tengo como dato. Bien, vamos a calcular el omega D. A eso ustedes vayan calculándolo, reemplácenlo y después me van a dictar cuánto le da. Así que ya directamente vamos colocando el valor. ¿Ah? En este caso nos tienen que dar el módulo y acá este otro módulo. ¿Ah? Recuerden que siempre esto es calculado en un instante determinado. Nosotros lo estamos analizando en ese instante porque esa es la consigna del problema. Fíjense el omega D. El omega DB. A mí me dice el omega DB en la ecuación, a mí me dice que qué es lo que era en un cuerpo rígido, qué es lo que era el omega. ¿Qué es lo que era en un cuerpo rígido el omega? Tanto para la velocidad, para calcular la velocidad, como para calcular la aceleración. ¿Qué es lo que era el omega en un cuerpo rígido? ¿Era el omega total o era un omega? Si tiene varios, el cuerpo está sometido a varias velocidades angulares, serían las sumas. ¿Qué les parece a usted? ¿Es la velocidad angular total, no sería? Siempre es la velocidad angular como la aceleración total a la que está afectada el cuerpo rígido. Entonces, fíjense, esta varilla tiene este movimiento y a mí me dice que es el omega 1 respecto de esta otra varilla. El omega 2 es la velocidad angular de esta, pero respecto de esta varilla. Pero si yo supongo que esta varilla, que el omega 1 no existiera, el omega, supongamos que este estuviera quieto, la varilla, ¿qué movimiento tendría? La varilla DB. Un giro Tendría un antihorario. movimiento circular. ¿Estamos de acuerdo? Si estuviera quieto. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, ¿Me profe. escuchan? Sí, profe. Bien, bueno. Ahora, pero esa no es la realidad. Porque la realidad es que esta varilla no va a tener un movimiento circular. A mí, esta varilla está afectada por este otro movimiento, que es el de la barra de abajo. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Como la velocidad angular de esta me afecta a esta, yo la tengo que afectar también. Entonces, a mí me dijeron que la omega es la total a la que está sometido el cuerpo rígido. Mi cuerpo rígido está sometido a esta velocidad, la omega 1, que es la que está provocando el movimiento respecto de esta, más la velocidad omega 1, que sería la que me está provocando el movimiento hacia abajo del punto B. Entonces, no está haciendo un movimiento así, sino que está haciendo un movimiento así, pero a su vez va bajando. Pero hay un movimiento total. Ese movimiento total es la suma de los dos. Es decir, que el omega de este cuerpo rígido es el omega 1 más el omega 2. Pero ¿cuánto vale el omega 1? Lo pongamos ya en coordenadas cartesianas. ¿Cuánto vale el omega 1? Díctenmelo ustedes. Pero 5K, ¿no sería? Fíjense, el omega 1 es el que me está provocando este movimiento. ¿Cuánto valdría? Menos 5K. menos 5, profe. Menos 5K. Bien. 5K. Menos 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 5
más el omega 2. El omega 2 me dice que está yendo hacia arriba. Por lo tanto, sería positivo. Y el omega 2 vale 3. Por lo tanto, esto me da 2K. Quiere decir que el omega a la cual resultante que se está moviendo este cuerpo rígido como consecuencia del movimiento sumatoria de los dos es este. Ahora, de esta manera yo ya determiné el omega, ya determiné el vector posición del punto que me piden calcular respecto del polo, por lo tanto yo ya puedo calcular este corchete y después tendría que hacer el producto vectorial de omega por este corchete para llegar a determinar la componente de la aceleración que sería la centrípeta. Entonces, eso lo vamos a hacer, háganlo y díganme cuánto les da. A ver, vayan contándome cómo le está dando el resultado. Profe, una pregunta. Sí. Cuando voy a sacar ahí la aceleración de B. No, antes. Acá la aceleración de B. Que hago todo el desarrollo para el cuerpo rígido, que sería el primer brazo. Sí. Ahí nada más tomo la velocidad 1, o sea, el omega 1, para hacer esa misma operación. En ese caso, ¿por qué? Porque fíjense, esta varilla está influenciada o está afectada por el movimiento de este. Pero el movimiento de este no le afecta, o sea, el movimiento de este no afecta sobre este. ¿Por qué? Porque, fíjense, generalmente todo mecanismo, tenemos una parte que se llama motora y otra es la parte que es la denominada la que recepta el movimiento. En este caso, fíjense que tiene un movimiento que va a estar liberado de este punto porque no está afectado a ningún otro mecanismo hacia la derecha. Pero sí este sí está afectado a este punto porque me está produciendo nada más que un movimiento circular alrededor de A, esta varilla. Entonces, cuando este movimiento, la varilla AB, me está produciendo nada más que este movimiento circular, pero no me afecta a mí la velocidad de este hacia este. No así este movimiento. ¿Por qué? Porque este no es la parte motora, esta es la parte receptora. Entonces, este va a recibir el movimiento de este. Es decir, este se mueve como consecuencia de este. Entonces, por eso que tenemos que afectar a este el movimiento de este. Entonces, para llegar a calcular la aceleración de este, fíjense que es el punto B, es independiente de lo que está pasando ahí. Además, este punto, que es perteneciente a a esta varilla, y esa varilla lo único que está haciendo es un movimiento circular. Por lo tanto, ¿qué movimiento va a estar realizando el punto B? Un movimiento circular. ¿Está bien? ¿Está bien, Lucas? Bien. Pero ya llegamos ahí, ya lo vamos a ver. Entonces,
¿Cuánto les dio esto? ¿Lo pudieron calcular? Que a esto le vamos a llamar A. Puede ser, profe, que dé 16x y 27,72 en J. A ver, ya le digo cuánto me dio a mí. Menos 16 en I, menos 27,6 en J. ¿Así le da? Menos 16 en I, menos 27,6 en J. Sí, profe, eso. Bien, perfecto, perfecto. Entonces, a ver, lo voy a anotar. Entonces, el A nos da menos 16 en I. ¿Cuánto era el otro? Menos 27,6 en J. Eso sería el omega de B vectorial, omega de B vectorial de B. Ese sería el valor. Bien, a ver, analicemos esto ahora. Analicemos esto. A mí me dicen que la aceleración, en este caso tangencial, es la derivada de la velocidad angular de B en el tiempo. Es decir, me está diciendo cómo varía omega en el tiempo. Analicémoslo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Varía el omega de B, que es igual a menos 2K, tanto en módulo como en dirección en el tiempo? Puede ser que varíen de los dos, puede ser que varía uno de los dos, el módulo o la dirección, o puede que sean ambos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿El omega de B varía el módulo y varía en dirección? ¿Qué les parece? Es decir, lo que yo estoy analizando es esto. Si la derivada de omega de B es igual a 0, distinto de 0, ¿qué les parece a ustedes? Ese 2, que es la diferencia de las dos velocidades angulares, es una velocidad resultante. ¿Va a variar eso en el tiempo? No, profe. No, no varía, porque este ya tiene la velocidad que es omega 2 y este es el omega 1. Por lo tanto, la diferencia va a ser siempre la misma. Y esta me dice que es constante y esta me dice que es constante. Por otro lado, la dirección, es decir, la componente de omega, si omega varía en el tiempo en la dirección. Fíjense, a mí me dicen que es menos 2 en K. Quiere decir que sería entrante, la resultante es entrante y es perpendicular al plano de pizarrón. Conforme pasa el tiempo, ¿va a variar esa dirección? No. No varía, no varía. Siempre va a ser constante porque siempre va a estar apuntando hacia allá. Por lo tanto, no existe variación ni en módulo ni en dirección de la velocidad angular de la varilla
o la velocidad angular a la que está sometida la varilla, que es la suma de las dos. Entonces, esto me da 0. Si esto me da 0, quiere decir que esto es 0, por lo tanto, todo esto es 0. Esto sería, entonces, V. Ahora vamos a calcular el C. ¿Qué les parece? Que ahí Lucas Songes estaba, ya había arrancado ya. Entonces ahora lo que vamos a analizar, ¿cómo calculamos la aceleración de este punto que es que comparten tanto esta varilla como esta otra varilla? La aceleración que como que comparten, por lo que comparten, nosotros le hemos utilizado a este como polo. Y como decimos, bueno, yo sé que esta la puedo calcular. Y veamos si lo podemos calcular. Entonces, yo voy a analizar ahora este cuerpo rígido. ¿Qué utilizaría? Tengo que aplicar esta misma ecuación, la ecuación genérica. ¿Cuánto vale la aceleración en B para este cuerpo rígido? Tengo que aplicar aquello. Omega, lo que a mí me quedó después de eliminar los términos es omega 1. Pero escribamos toda la ecuación primero. ¿Cuál ¿Viste? sería? La aceleración del polo, dijimos, ¿no? Porque era lo primero la aceleración del polo. ¿Cuánto sería la aceleración del polo? Es la de A, porque nosotros vamos a elegir como polo al punto A. ¿Está bien? De este cuerpo rígido utilizamos como polo el A. Más la derivada del omega, pero ahora va a ser el omega del BA. Respecto del tiempo. Vectorial BA. Más el omega BA vectorial omega BA vectorial BA. Esto sería así. Esa es la ecuación general. Así como hemos aplicado para calcular la aceleración de este punto tomando como polo este, ahora lo que estamos haciendo para este cuerpo rígido, lo que estamos haciendo es aplicar lo mismo, calcular la aceleración de este punto tomando como polo este punto de este cuerpo rígido. Bien, ahora analicemos, decimos, BA, ¿cuánto vale BA? Quince. 15i. ¿Cómo? 15i. El vector posición de B respecto de A, porque hemos elegido el polo AA. Entonces, este sería ahora el vector. ¿Cuánto valdría ese vector llevado a mi terna? 15i. Claro que sería el R, yo lo voy a poner en forma genérica. R, según I. Ahora, ¿es positivo o negativo? Y es positivo porque está en el sentido de las X. Y tiene componente nada más que en X, en Y y en Z es 0. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien, bien. Entonces ya hemos calculado esto. Vamos a calcular la omega BA. ¿Cuánto vale la omega BA? Y la omega BA dijimos que es esta. Es nada más que la del recto, el cuerpo rígido que está compuesto, ¿no es cierto?, desde A a B. Este cuerpo rígido, que sería esa varilla. A mí me dice que esa varilla está con omega 1. ¿Cuánto vale el omega 1? Y sería el omega 1 como módulo. ¿Qué más? Nada más.
No, me está faltando la dirección. Y el sentido. Menos 5K. Menos omega 1 según K. ¿Por qué? Porque el omega 1, si me está diciendo que gira así, aplicando la regla de la mano derecha, sería sentido contrario a Z, que yo elegí como positivo, por lo tanto es negativo, y en la dirección de K. Bien, ya con eso ya lo único que tienen que hacer es reemplazar y hacer este cálculo. Hagan el cálculo ese y díganme cuánto les sale, cuánto les da. A mí me dio 375i. A ver, ya le digo cuánto me dio a mí. A mí me dio... Menos 375 días. Menos 375 según I. Eso es lo que me da. Sí. Entonces, esto sería todo este producto, ¿no? Todo Sí. este producto me da menos 375 según I. Bien. Ahora analicemos este otro ahora. Este BA ya lo hemos encontrado, que es el mismo que este. Pero pregunto, ¿varía la velocidad omega 1 el módulo y en dirección? No varía, profe. ¿Cómo? No varían. No varía. Muy bien. ¿Por qué no varía? Porque a mí me dice la consigna que omega 1 vale 5 y es constante. Y por otro lado, la dirección siempre va a estar en el mismo sentido hacia adentro. O sea, no varía ni en dirección ni varía en módulo. Por lo tanto, esto vale 0. Y si esto es igual a 0, por lo tanto, todo ese término se va. Bien. ¿Y la aceleración era? Que es la aceleración con que se movería, o se acelera, o se desacelera, el punto A de mi cuerpo rígido, que vendría a ser este. ¿Cuánto vale la aceleración esa? Cero, pues no se está moviendo el punto. Exacto. El punto A no se está moviendo y si no se mueve, menos tiene aceleración. Por lo tanto, también es igual a 0. ¿Por qué? Porque este punto que comparte con este otro rígido, este al estar quieto, obviamente ese punto está quieto, no se mueve, no hace movimiento de traslación. Fíjense entonces que el C quedó reducido a esto, a este valor. ¿Qué hago ahora? Yo lo que hago es reemplazar ahora el valor. Ya una vez que tengo todos los valores, digo, el valor de la aceleración de B me dio esto. Lo reemplazo acá. Esto me dio 0. Y esto ya lo calculé que es medio acá. Díganme cuánto les dio. ¿Cuánto les da entonces la aceleración en B? Que es en D. ¿Cuánto sale la aceleración en D? Que es la pregunta que me está haciendo el problema. Menos 391 según I. Según I. A ver, déjeme que lo voy a buscar.
15171. 15171. 15171 me da, según el libro, dice que tiene que dar 392 centímetros sobre segundo cuadrado, con un ángulo de 4,05 grados. ¿Cómo se sacaría el ángulo? Bueno, entonces les dio igual a ustedes, ¿verdad? ¿Le puede repetir el Se resultado? los reitero, sí, se los reitero. Déjenme ver que lo vea. El problema, estoy buscando en el libro. Este era el 15. Sí, 392 da. Y el ángulo, déjenme ver, el ángulo da de 4,05. Ese ángulo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si ustedes les da, fíjense, voy a borrar para clarificar un poco acá. Profesor, 392i y no sería menos 27,6j. O yo copié mal. Sí, exacto. Exacto. A ver, lo hagamos así. ¿Cuánto les da a ustedes? Díganme, ¿cuánto les dio? Díganmelo. Menos 391i. Menos 27,72j. 27,72j. Bien. Lo que les dice ahí el libro es el módulo y el ángulo. Ahí lo que le está dando es las coordenadas cartesianas. Calcúlenle, sáquenle el módulo y el ángulo. ¿Cuánto valdría el módulo? Y esto elevado al cuadrado, más esto elevado al cuadrado, raíz cuadrada. Y el ángulo sería este dividido en este. Está bien, haciéndole la tangente, calculando la tangente, ¿no? O arco tangente. $391 elevado al cuadrado más 27,72 elevado al cuadrado igual raíz cuadrada. 391 da 391,98. En el libro dice 392, fíjense. Y el ángulo, esto sería centímetros sobre segundo cuadrado. Y el ángulo que tienen que hacer es dividir esto sobre esto y calcular el arco tangente. A ver, 27,72 dividido en 391 igual inversa tangente 4,05. 184,02, ¿no sería? Porque está en el tercer cuadrante. Claro. Está bien. Pero, ¿lo vieron? ¿Lo entendieron cómo se calcula? Sí, profe. ¿Alguna duda? Fíjense que lo que hemos hecho es nada más que aplicar la fórmula y lo demás es de sentido común, ¿no? Pero tenemos que tener en claro qué es, cuándo tenemos que aplicar las fórmulas. En este caso nos pidieron la aceleración. En el problema que viene ahora está interesante porque vamos a aplicar todo. Vamos a calcular velocidad y aceleración. Que el problema que viene es... Disculpe, profe, ¿cuánto le dio el ángulo? 4, según el libro, 4,05. Ah, bien, gracias. No, pues nada. Fíjense, ahora vamos a ver el problema, el del pistón. A ver, se lo voy a...
A ver, vamos a borrar esto entonces. Vamos a hacer el problema. No tengo la guía, pero creo que este era el problema número 4, puede ser, que vamos a ver ahora. El 5. Bien, vamos por lo menos a ver. El problema sería, lo vamos a dibujar. Lo voy a dibujar y después lo vamos a leer. A ver si está más o menos, lo voy a hacer un poquito más amplio. Porque vamos a tener que rayarlo. Lo voy a exagerar un poco. Bueno. ¿Qué otro dato más? Hola Mario, ya te devuelvo la llamada. Gracias. Viene, acá tenemos el punto A. En realidad, lo que veo está al revés, esto está hecho así, como en el caso anterior. Acá estaría el punto A. Acá estaría el punto B. Véanlo ustedes, véanlo ustedes en el gráfico que yo les pasé. Este sería el punto D, que es donde está el pistón. Me dice que este es el ángulo θ. Ese es el ángulo θ. Me dice que esta es la distancia B y esto es L, que sería esta distancia de aquí a acá. Este sería L. Bueno, y acá este sería el pistón. Este sería entonces el pistón. A ver, lo voy a leer. Nos dice, en el mecanismo que se muestra en la figura, yo lo estoy leyendo ahora del libro, yo seguramente que he hecho algunos cambios en la redacción, porque lo he llevado directamente a lo que a nosotros nos interesa. Pero dice, en el mecanismo que se muestra en la figura, también L es igual a 160 milímetros, que vendría a ser, en este caso, la biela. L igual a 160 milímetros. El B, que vendría a ser la manivela, es de 60 milímetros. Nos dice, si la manivela AB gira con una velocidad angular constante de 1000 RPM, esta gira con una velocidad, le vamos a poner omega, que gira alrededor de 1000 RPM, que serían revoluciones por minutos. En el sentido de las manecillas del reloj, determinen la velocidad del pistón P, es decir,
nos piden calcular la velocidad del pistón P, que en este caso, como este es el pistón, yo estoy acá me dan el punto D, fíjense que el punto D es lo que me vincula a mí, del pistón me vincula con la biela en el punto D, como hemos visto en el caso del problema anterior. Determine sentido de la manecilla del reloj. Determine la velocidad del pistón P y la velocidad angular de la biela cuando θ es igual a 60 grados. Nos piden calcular la velocidad del pistón, que vendría a ser la velocidad en D, y nos piden también calcular la omega de V, ¿está bien? Que es de la biela, cuando la manivela, que es el AB, ocupa la posición indicada con un θ igual a 60 grados. Obviamente ustedes me imagino que ya se habrán dado cuenta que esto tiene que ver con un motor, ¿no es cierto? Un motor de combustión interna, donde tenemos, acá tenemos lo que es el cigüeñal, esto sería la manivela, esta sería la biela y esto sería el pistón. Estas paredes que yo he puesto al costado, ¿qué es lo que sería? ¿Qué les parece a ustedes? El cilindro. El cilindro. Exacto, bien. Entonces, fíjense que este mecanismo, ¿qué es lo que hace? Es una transmisión de potencia, pero fíjense cómo me convierte a mí, gracias a este mecanismo, cómo me convierte a mí un movimiento de esta manivela, que es de movimiento circular, a la biela, en un movimiento que va a tener que va a ser así, digamos, de vaivén, porque va y vuelve y así sucesivamente, mientras que el pistón va a ir subiendo y bajando en un movimiento que se denomina alternativo, es decir, va hasta un punto muerto superior y hasta un punto muerto inferior. Eso es lo que sucede en un motor de combustión interna, ¿está bien? Es decir, que como consecuencia de que la biela está girando gracias a este mecanismo y estos vínculos que existen, nosotros, este movimiento de rotación termina, ¿no es cierto?, produciendo un movimiento alternativo en el pistón, que sube y baja. Nos está pidiendo que en un instante determinado, cuando θ vale 60 grados, que es en ese instante, nos piden que calculemos la velocidad del pistón, la velocidad del punto D, y nos está pidiendo la velocidad angular de la biela. Fíjense, entonces, en función de lo que hemos visto, fíjense que es parecido a lo que vimos anterior, con la diferencia que hace rato no teníamos esto, era parecido, ¿se acuerdan? Un movimiento circular y que tenía la posibilidad de girar porque me producía el movimiento. En este caso, el extremo de esta varilla que vendría a ser la biela, está condicionada al movimiento, en un movimiento alternativo. Fíjense ustedes, ¿cómo ustedes lo encararían al problema, según lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué les parece? Primero lo que tenemos que hacer es dar un sistema de referencia. Y yo le puedo poner acá, digo, este va a ser el sistema de referencia, este para mí es X, y acá por arriba sería el Y, y hacia afuera el Z. Listo. A mí me piden calcular la velocidad en el punto D. ¿Cómo harían ustedes? ¿Cómo lo encararían? Es más de lo que estamos viendo hasta ahora. Ni es ni más ni menos, es lo mismo. ¿Cómo lo encararían ustedes? A mí me están pidiendo calcular la velocidad en B. En D.
¿Cómo la calcularían? ¿Qué ecuación aplicarían? Puede ser la ecuación de la aceleración en la barra AB, que ya tengo las revoluciones por minuto, para sacar el punto, la aceleración Pero en B. este caso, como nos piden velocidad, no calculemos aceleración, nos están pidiendo velocidad. ¿Está bien? Me están pidiendo velocidad. Acuérdense que nosotros tenemos dos ecuaciones, que el ingeniero se nos dio para un movimiento complejo. Uno era que la velocidad de un punto cualquiera de un cuerpo rígido es igual a que a v sub 0 más el omega vectorial PO. Ese era para calcular la velocidad de un punto cualquiera de un cuerpo rígido, tomando como polo o centro de reducción un punto denominado O, donde el cuerpo rígido está sometido a una velocidad angular omega, y donde a este tenemos que hacer este producto por el vector posición del punto que queremos calcular la velocidad respecto del centro de reducción. Y la otra es la que hemos estado aplicando recién. Si queremos calcular la aceleración, es la que hemos visto recién. Te la voy a escribir así rápidamente. Que es igual a alfa, vectorial PO, más omega, vectorial PO. ¿Está bien? Entonces, esas son las dos ecuaciones de las que ustedes, que el ingeniero Dante Simone les hizo, o sea, ustedes determinaron para el caso más complejo, un movimiento más complejo. A mí me están pidiendo calcular la velocidad del punto D. Fíjense, la velocidad del punto D. ¿Cómo lo calcularían ustedes? Ahora sí. La velocidad del punto D es igual a la velocidad con el extremo en el punto B, es igual al B de B. Es decir, elige como polo Exacto. B para esta varilla que sería la biela. Bien, ¿qué más? Más omega, que ya lo tenemos. ¿Qué omega Por sería esa? las 1000 revoluciones por minuto que nos da. Está bien, pero ¿qué omega sería? Sería la velocidad angular con que está barriendo la biela, que sería el cuerpo rígido este que estamos analizando, que sería el dV. Entonces vamos a poner acá dV. Vectorial L. L, que vendría a ser dV. Entonces, el vector dV, porque este es el polo, este sería el vector. No sé si lo alcanzan a ver. Polo hasta el punto que yo estoy analizando, que es, yo quiero calcular la velocidad del D. Entonces, a mí me dice que la velocidad en este punto, en el extremo de esta barra, va a ser igual a la velocidad del polo, que es esta, que yo elijo como polo, más omega, a la que está sometido el cuerpo rígido, que es esta, vectorial dB. El dB sería este, extremo, o sea, sería final menos origen. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Lo vamos entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Bueno, espero que sí, che. Entonces, fíjense. De esta ecuación, que esa es la que a mí me interesa para determinar esta, yo, ¿qué tengo como dato? Pregunta. ¿La velocidad en B la tengo? ¿La velocidad en B la tengo? No. ¿La puedo calcular? Sí, se puede calcular. Sí, ¿por qué? ¿Cómo la puedo calcular? Utilizando la misma ecuación para sacar en el cuerpo rígido A y B. Exactamente. En ese caso, fíjense que ahora vamos a analizar. Si yo utilizo como polo para calcular el B, utilizo como polo el A, entonces este sería ahora el vector. Pero bueno, entonces esa la podemos calcular, que ya la vamos a calcular. Después, el omega dB, que es
la velocidad angular con que en la biela, ¿no es cierto?, barre los espacios cuando hace este movimiento. ¿Está bien? Analicémoslo, porque también hay que analizarlo a esto. Fíjense. Yo tengo acá el pistón. ¿Qué pasaría en esta situación? ¿Qué significa eso? Donde esta es la manivela y esta es la biela. Este sería el punto D. Que el pistón está detenido. ¿Qué pasaría con el pistón en ese instante de tiempo? La biela, fíjense cómo está comparada con esta. La biela y la manivela, ¿cómo están? Están alineadas, ¿verdad? ¿En qué situación se encontraría ahí? El pistón estaría ¿en qué parte? ¿En el punto muerto superior o en el punto muerto inferior? Punto muerto superior. Bien, punto muerto superior. Es decir, cuando este da una vuelta así, llega acá, la biela se encuentra acá y el pistón está bien arriba, que es esta situación. Y la otra situación es ¿qué pasaría en este caso? Que yo tenga, en realidad no lo tendría que dibujar así, porque si no da la impresión que están en la misma altura y en realidad lo vamos a hacer para que se note acá, más abajo. Entonces, acá estaría ahora el punto B, el punto A, y acá estaría el punto B. ¿En qué situación estaría ahora el pistón? El punto muerto inferior. Estaría en el punto muerto inferior. Entonces quiere decir que cuando está en el punto muerto superior, la biela, que sería la biela, estaría acá. Cuando se encuentra en el punto muerto inferior, la biela se encuentra también acá, pero el punto B estaría por acá. Es decir, por lo tanto, como esto no varía, el pistón bajó. Y eso sería el punto muerto inferior. La pregunta que viene es, ¿qué les parece a ustedes? ¿El pistón para ustedes estaría bajando o estaría subiendo para un tita en esta situación, donde tita vale 60 grados? ¿Qué les parece? Está bajando. Bien, ¿qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo los demás? ¿Por qué? ¿Y por qué esto? Si está en el punto superior, a partir del punto muerto superior, que el pistón está arriba, cuando empiece a irse para allá, la biela hace este barrido, el punto B empieza a bajar. Cuando empieza a bajar desde acá y empieza a dar la vuelta, en ese instante, cuando tita vale 60 grados, quiere decir que el pistón está yendo hacia abajo. Y si está yendo hacia abajo, ya a priori podemos decir que la velocidad en el punto D es así. Para un ángulo de tita de 60 grados. Bueno, eso es lo que tenemos que calcular, pero fíjense para que vean que esto nos tiene que ser coherente con lo que en la realidad estaría sucediendo, ¿no? Entonces, fíjense, primero, nos tiene que dar que la velocidad esté yendo hacia abajo, es decir, en sentido contrario, porque yo medí que los positivos van hacia arriba. Y en segundo lugar, fíjense que ¿cuánto les parece a ustedes que la velocidad podría estar valiendo ahí? ¿Qué les parece a ustedes? La velocidad. Fíjense entonces, primero, la velocidad está bajando, y segundo, que la velocidad está en sentido contrario al aire.
a nosotros nos tiene que dar que la velocidad tiene que ser negativo y con un módulo y en sentido de J. ¿Puede haber una componente de la velocidad en X y en Z? Si tuviéramos una componente en X y en Z, chocaría con las paredes del cilindro. No, no escucho. ¿Cómo? ¿Puede haber una componente de la velocidad D en X y en Z? No, no puede haber una componente. ¿Por qué? Porque a mí el pistón, gracias a los cilindros, me está provocando un movimiento alternativo, como lo dijimos. Por lo tanto, sí o sí, va a tener la dirección de J. No va a tener componentes en X, porque no hay fuerza hacia allá, ningún movimiento hacia allá y ningún movimiento hacia afuera. Esto es muy importante a la hora de hacer el cálculo. Bueno, ya hemos determinado esto, que la velocidad nos tiene que dar negativa, sí. No, para hacerles una aclaración, en el capítulo siguiente vamos a ver movimiento plano y la característica fundamental es esa que le están nombrando el ingeniero. El mecanismo biela-manivela se caracteriza por movimiento plano, pura y exclusivamente. Y van a ver cómo se aprovecha eso para generar una serie de movimientos que son muy utilizados en la mecánica. Exacto, exacto. Justamente este es uno, fíjense, este es uno, el motor, fíjense que todo el movimiento se hace alrededor en el plano, ¿no es cierto?, del pizarrón, y sin embargo estamos haciendo que un pistón se mueva, haga un movimiento alternativo, ¿no? Bueno, entonces, la velocidad en V, ¿la podemos determinar? Bueno, fíjense que lo que yo he hecho acá es para ya saber esta parte de la ecuación. La velocidad en V, ¿la podemos determinar? Sí. ¿Cómo la determinamos? A ver. Es igual la velocidad en A por omega AB por En realidad distancia siempre ponemos final menos origen. Y acá sería BA. ¿Está bien? Porque el vector va hacia allá, entonces B menos A. Bien. ¿Cuánto vale la velocidad en A? 0 porque no hay movimiento. No hay movimiento, 0. ¿Cuánto vale el omega? Menos 1000 según K. Bien, primero lo que tenemos que hacer es llevarlo a esto a radianes por segundo. Es decir, que omega sería igual a ¿qué? A 2pi por n dividido en 60. El n son las 1000 revoluciones por minuto. ¿Cuánto le da eso? 104,71. ¿Cómo? 104,71. 104,71. Multiplicado por 1000 radianes por segundo, por minuto, ¿no? No, por segundo, porque como lo hemos puesto dividido en 60, Claro, ya lo por llevamos segundo. a segundo. Bien. Esa fórmula la tiene que saber como el bendito. En mecánica Sí. muy En utilizada. mecánica sí. Muy utilizada. Es muy útil. Entonces, el omega, entonces ya sabemos la velocidad con que está girando la manivela. Entonces esto sería, fíjense, y también lo pongamos con las coordenadas. ¿Qué coordenadas tendría el omega? Y si está girando en este sentido, sería hacia adentro. Quiere decir que sería menos y sería según K.
Quiere decir que esto sería menos 104,71 según K. ¿Y el BA? ¿Cuánto vale el BA? Disculpe, profe, ahí se me cortó un segundito. ¿Qué hizo con la velocidad angular? La velocidad angular lo que hice fue llevarlo a los RPM, que son revoluciones por minuto, lo llevé a ciclos por segundo, utilizando esta ecuación, 2pi por n sobre 60. Ah, bien. Después lo que dije es, como yo lo quiero poner en coordenadas cartesianas, como a mí me dice que el movimiento es en el sentido de las manecillas del reloj, aplicando la regla de la mano derecha, me dice que es hacia adentro, por lo tanto es negativo, el valor es 104,71 según K, porque está según la dirección del eje K, el Z. ¿Está bien? Bien, profe. Bien, bien. Entonces, ahora lo que me queda calcular es el BA. ¿Cuánto vale el BA? Que vendría a ser este vector. Y sería el B. Si yo lo multiplico por el seno, me va a dar la proyección esta. Y sería en I. Y más B por el coseno de θ me da la proyección en Z. Hagan ese producto vectorial, porque es este producto vectorial, y con eso vamos a calcular la velocidad del B. Fíjense, la velocidad en B, como esto está girando así, es lógico que tiene que darme una velocidad. Lo voy a poner, a ver si me funciona la... Tendría que dar una cosa así. Esa sería la velocidad en B. Es un movimiento circular, por lo tanto es tangente, quiere decir que es perpendicular al radio, en este caso a B. Quiere decir que me tiene que dar positivo en X y negativo en Y. Háganlo al cálculo, a ver cómo les da. ¿Cómo estamos con el tiempo, Dante? Porque no estoy viendo el reloj. Estamos bien. Entonces, el B, ¿cuánto era? No lo puse acá, pero... El B es 60 milímetros. Si quieren, llévelo todo a metros. 22:15, ingeniero. 22,15. Bien. Sí, señor. 10 minutos más terminamos. Bien, bien. B, entonces, nos dicen que de 60 milímetros lo podemos llevar a metros, si quieren. O si quieren todo calculado en milímetros, no hay problema. Si lo queremos llevar a metros, sería 0,060. Y el L es 160 milímetros, por lo tanto sería 0,160 metros. Bueno, reemplácenlo y díganme cuánto les da este producto, que vendría a ser la velocidad en B. En metros, profe, me da 3,14 según I. ¿Cuánto? 3,14.
3,14 según I. 3,14 según I. Menos 5,44 según J. ¿Sí? Menos 1,44. 5,44. Ah, bien. Bien, fíjense que es coherente, ¿no? Nos da positivo y negativo, como habíamos dicho. El vector velocidad es, si yo lo proyecto sobre X me da positivo y si yo lo proyecto sobre Y me da negativo. Bien, este sería el valor de la velocidad en B. Ya calculé la velocidad en B. ¿Qué les parece ahora? ¿Cómo hacemos para calcular? Este ya es dato, este es dato, pero este no es dato y este no es dato porque me lo están pidiendo. Perdón, acá, fíjense, el dB, ahí les va a llevar un poquito de trabajo eso, calcular el dB. ¿Cómo calcularían ustedes el vector dB? Primero habría que sacar el ángulo que tiene entre la horizontal y el punto B, Este ángulo. o ese ángulo también. Bien, ese que le vamos a llamar phi. ¿Está bien? ¿Cómo lo calcularían ustedes ese ángulo? Bueno, eso ya es trigonometría, matemática, se lo digo. Directamente eso lo Con el pueden teorema del llamar. seno. ¿Cómo? Con el teorema del seno, pues, profe. Exacto. Apliquen el teorema del seno y pueden determinarlo. ¿Qué es lo que les decía el teorema del seno? Que, por ejemplo, el seno de ese ángulo, phi, es a su lado opuesto, que sería el B, como el seno de 60 grados es a su lado opuesto, que es el L. De acá sacan el phi, como el arco seno de, si yo lo paso para allá, me quedaría como P sobre L por el seno de 60 grados. A ver, vamos a ver. 60 seno por B, que vale 0,06, igual dividido 10,8 grados. este inversa seno. A mí me da 18,95. Sí. 18,95. Tengo que dividir 0,060 en 0,160. Tengo que sacarle el seno de 60 grados, multiplicar y después el arco seno. 18,95, ¿verdad? Ah, sí, yo lo hice con milímetros directamente. Ah, bueno, está bien. Debería darle lo mismo, porque fíjense que hay un factor común que es los 1000, ¿no? Que es la diferencia. Debería darle el mismo ángulo. Sí, profe, y me dio, no, pero me dio 10,8. A ver. 60 grados, seno. Me da 0,86.
86,6. Y a eso lo multiplico por B, que vale 0,060. A eso lo divido en 0,160. Sí, profe, ya vi el error. Había metido la cuenta con un 0. Seno 19,95. No sé si lo alcanzan a ver. 18,95. Bueno. Entonces ya tenemos el ángulo, que sería phi. ¿Para qué nos sirve calcular el ángulo? Y bueno, porque ahora yo puedo a este método lo puedo descomponer en este, que yo agarro, digo, el L lo multiplico por el coseno, me encuentro la componente en I. Y si lo multiplico a L por el seno de phi, me voy a calcular la componente en X. Entonces, con eso yo ya calculo el dB, ¿no es cierto?, con sus componentes. ¿Qué nos quedaría hacer ahora? Entonces, vamos a borrar, voy a dejar esto lo voy a borrar, esto también lo voy a borrar. Y esto también. Fíjense ahora, yo voy a reemplazar esto acá y digo que la velocidad en D, y lo voy a poner en todas sus componentes. Sería 0 según I, menos V, acá está mal eso, menos VD según J, más 0 según K. ¿Es igual a qué? Al VD que me dio esto, 3,14 según I, menos 5,44 según J, más este producto, que lo voy a poner acá como IJK, acá sería el omega D. Fíjense que el omega D como está yéndose, como habíamos estado analizando, el pistón va hacia abajo, entonces la barra, la biela está haciendo este movimiento. Si yo tomo este movimiento así y aplico la regla de la mano derecha, voy a suponer que la barra DB está haciendo un movimiento en este sentido. Por lo tanto, saliente. Voy a suponerlo. Es decir, yo voy a decir que el omega DB va a ser igual positivo, omega DB, y en el sentido de la escala. Entonces, cuando yo calcule, voy a decir omega DB va a ser igual a 0, 0, y acá sería omega DB. Mientras que esto, bueno, ustedes lo van a calcular, les tiene que dar un valor acá, les tiene que dar un valor acá y otro acá. La DB, que es este vector, ¿no es cierto?, descompuesto en X y en Y. Una vez que ustedes calculan este valor y este valor, que este 0, porque en Z no hay, a ver, yo les digo cuánto me dio a mí. A mí me dio, después lo corroboran ustedes, 13,8 y menos. No, no, este no es. Okay. Me dio, a ver, lo voy a anotar. Ustedes lo corroboran, ¿eh?
me dio menos 0,051 y 0,151. Eso corrobórenlo. Eso es lo que a mí me dio la DB. Menos 0,051 en I más 0,151 en J. Eso es la componentes del DB, es decir, de este. En X me da este valor. Fíjense, negativo y ese valor. Y en Y me da positivo ese valor, 0,151. Entonces, ya lo tenemos casi listo a la solución del problema. ¿Por qué? Porque ya hemos encontrado cuánto vale la velocidad en B. A esto ya lo hemos determinado, porque acá lo vamos a determinar. Pero ustedes cuando hagan esto, este producto, ustedes se van a encontrar con que tenemos esta incógnita. Este ya lo tenemos como dato. Y de este otro lado, del igual, tenemos esta incógnita. Lo vamos a dejar ahí. El día lunes lo vamos a terminar de resolver, pero me interesaría mucho que ustedes lo hagan este fin de semana, lo analicen y el día lunes lo veamos. Y ustedes a ver si me ayudan a terminarlo al problemita. Está casi listo. Y después vamos a hacer algunas consideraciones que lo vamos a ver el día lunes. A eso. No les quiero quitar más tiempo porque todavía tenemos que tomar a la asistencia. Pero lo han entendido hasta ahora lo que hemos visto, chicos. Me interesa porque hay uno o dos nomás los que hablan. Por mi parte, sí, profe. Esta parte. Por mi parte también. Sí, profe, por mi parte también. Bueno, listo. Muy De día, bueno. entonces, el día lunes, entonces,